Imaginaos la Nochebuena de 1945 Sí, una noche que prometía ser mágica. en Fayetteville, West Virginia. Ajá, la familia Soder reunida en su hogar preparándose para celebrar la Navidad. Los niños jugando emocionados el aroma del pino por toda la casa. Pero esa noche, amigos, la alegría navideña se transformó en una pesadilla. Un incendio arrasó la casa y 5 de los niños Soder desaparecieron sin dejar rastro. Un misterio que ha intrigado a investigadores y aficionados durante décadas. Un trágico accidente. O algo más siniestro se esconde tras las llamas. Para desentrañar este enigma nos adentraremos en los detalles de la tragedia. Tenemos artículos periodísticos, Testimonios de la época. incluso una misteriosa fotografía. Todo esto nos ayudará a comprender mejor este caso. ¿Preparados para sumergiros en el misterio de los niños Soder? Comencemos por el principio. Conozcamos a George y Jenny Soder. Inmigrantes italianos que celebraron una vida en Fayette. Sí, una familia numerosa con 10 hijos que llenaban su hogar de alegría. Pero tras esa aparente felicidad se escondían algunas sombras. George, un hombre de convicciones firmes, criticaba abiertamente el régimen de Mussolini. ¿Podrían esas críticas haber creado enemigos? Es una pregunta que nos debemos plantear, y es que George recibió amenazas antes del incendio. Advertencias que insinuaban un posible acto de venganza. ¿Casualidad o una premonición de la tragedia que se avecinaba? De la noche del incendio, una serie de extraños sucesos precedieron a la tragedia. Jenny recibió una llamada inquietante. Una voz desconocida preguntaba por alguien que no existía. Y se oían risas al fondo. Una simple broma de mal gusto. O una señal de que algo terrible estaba a punto de suceder. A medida que avanzaba la noche, la inquietud aumentaba. Un ruido extraño en el tejado despertó a Jenny en varias ocasiones. Un golpe seco que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Un simple ruido producto del viento, O algo más siniestro. lo que en un principio parecía una molestia, pronto se convirtió en una auténtica pesadilla, El humo acre e intenso invadió la casa. alertando a la familia del horror que se cernía sobre ellos. El fuego se había apoderado de la oficina de George y se extendía rápidamente, George y Jenny lucharon contra las llamas. intentando desesperadamente rescatar a sus 5 hijos que dormían en el piso de arriba. Pero cada intento se veía frustrado. La escalera que conducía al ático había desaparecido. Los camiones de George que podrían haberles ayudado a alcanzar a los niños no arrancaban. Y para aumentar la angustia, el teléfono estaba cortado. Aislados sin posibilidad de pedir ayuda. Los Soder vieron cómo el fuego devoraba su hogar y con él la esperanza de salvar a sus hijos. 45 minutos de horror. Una imagen imborrable grabada a fuego en sus memorias. Al amanecer la magnitud de la tragedia se hizo patente. Solo quedaban escombros humeantes y un silencio desgarrador. Los bomberos finalmente llegaron e iniciaron la búsqueda de los niños. Pero no encontraron nada. Ni rastro de los 5 pequeños. La conclusión oficial, tras una breve investigación, fue que los niños habían perecido en el incendio. Un accidente provocado por un fallo eléctrico. Pero para los Soder destrozados por el dolor, la versión oficial no era más que una burda mentira. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas coincidencias inquietantes. De verdad, un incendio podía haber borrado cualquier rastro de los niños. Y la escalera que desapareció. El teléfono cortado. Los camiones que no arrancaban. La historia de la familia Soder dejará de ser un simple relato de un incendio, Y se convierte en un enigma. una búsqueda incesante de la verdad, Un misterio que nos invita a mirar más allá de las explicaciones oficiales, adentrarnos en un laberinto de sombra. donde cada pista puede ser la clave para desentrañar el secreto de los niños Soder. Los Soder se negaban a aceptar la versión oficial. El dolor les impulsaba a buscar la verdad. Para ellos, la ausencia de restos humanos era una prueba irrefutable. Sus hijos no podían haber perecido en el incendio. Contrataron a un detective privado, C.C. Tinsley. Un hombre con experiencia y olfato para destapar la verdad. Tinsley no tardó en encontrar irregularidades. Cosas que no cuadraban. El vendedor de seguros que había amenazado a George meses antes del incendio. ¿Recordáis? El que insinuaba un posible acto de venganza. Ese mismo hombre formaba parte del jurado que dictaminó la accidentalidad del incendio. Una coincidencia. No lo creo. Hay más. Tinsley desenterró una caja metálica. Se rumoreaba que contenía el corazón de uno de los niños. Pero dentro, en lugar de un corazón, encontraron un hígado de res. Fresco sin rastro de haber estado expuesto al fuego, Una burla macabra. que confirmaba las sospechas de los Soder, Alguien estaba manipulando la investigación. ocultando la verdad. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Los Soder decidieron organizar una excavación en el solar de la casa. Buscaban cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el destino de sus hijos.
Entre las cenizas se encontraron fragmentos de huesos, Un rayo de esperanza. la posibilidad de dar un entierro digno a sus pequeños. Los huesos fueron enviados al Instituto Smithsoniano para su análisis. La espera se hizo eterna. Y el resultado devastador. Los huesos no pertenecían a ninguno de los niños Eran vértebras de un adolescente o un adulto joven. y no mostraban signos de haber sido expuestos al fuego, Otra pista falsa. o un intento deliberado de desviar la atención. Los Soder no se rindieron. Convencidos de que sus hijos estaban vivos, Se aferraron a la idea de que habían sido secuestrados. por alguien que conocía el plan del incendio, Desesperados recurrieron al FBI. esperando que la agencia federal interviniera. Pero el director J. Edgar Hoover se negó a ayudar. Argumentaba que era un asunto local, Los Soder se enfrentaban a un muro de silencio. pero no se dieron por vencidos. Decidieron hacer público su caso. Con la ayuda de la prensa, la historia de los niños Soder llegó a todo el país La opinión pública se conmovió con su lucha. y empezaron a surgir nuevos testimonios. Supuestos avistamientos de los niños en diferentes lugares, Una mujer afirmaba haber visto a los niños en un hotel de Charleston, acompañados por 2 hombres y 2 mujeres de aspecto italiano. un secuestro orquestado por la mafia. La teoría cobraba fuerza. Venganza por las críticas de Giorgio Mussolini. Los Soder no sabían a qué atenerse. Pero se aferraban a cada pista con la esperanza de encontrar a sus hijos. El tiempo pasaba y la incertidumbre aumentaba. Para mantener viva la memoria de sus hijos, colocaron una valla publicitaria en el terreno donde antes estaba su hogar. Una imagen que se convirtió en un símbolo de la tragedia. Un recordatorio constante de la búsqueda incesante de una familia que se negaba a olvidar. Pasaron los años Las pistas se enfriaban. y el misterio se hacía más profundo. Pero la familia Soder no se rendía. La valla publicitaria seguía en pie Un recordatorio constante de su pérdida. y de su esperanza. Y entonces, un día, una carta llegó a casa de los Soder. Una carta anónima con matasellos de Kentucky. Jenny la abrió con manos temblorosas. Y dentro una fotografía. Una foto que le celó la sangre. Un joven de unos 30 años. Con un asombroso parecido a Luis, uno de los niños desaparecidos. En el reverso un mensaje escrito a mano. Luis Soder ama al hermano Frankie Chicos y Blas Soder Maribelón Trencioso 35. ¿Qué significaba ese mensaje? Era realmente Luis. ¿Quiénes eran los chicos? ¿Y qué era ese código numérico? La esperanza resurgió en el corazón de los Soder. Contrataron a otro detective privado, Para que siguiera la pista de la carta. pero el detective desapareció, Sin dejar rastro. llevándose consigo la última esperanza de la familia. Los años siguieron pasando. George falleció en 1969. Sin haber podido encontrar a sus hijos, Jenny continuó la búsqueda. nunca perdió la esperanza. Cuidó del jardín conmemorativo, Donde plantó flores. sobre las cenizas de su hogar, La valla publicitaria se mantuvo en pie. hasta la muerte de Jenny en 1989 Un símbolo de su amor. y de su determinación. El misterio de los niños Soder sigue sin resolver. Murieron en el incendio, fueron secuestrados. O escaparon y vivieron una nueva vida. Nunca lo sabremos con certeza. Pero su historia no recuerda. Que la verdad a veces se esconde en las sombras. Y que el amor de una familia Puede desafiar al tiempo. y a la adversidad. El caso de los niños Soder nos deja muchas preguntas sin respuesta, pero también una lección imborrable, La importancia de la esperanza. incluso en los momentos más oscuros, Y la fuerza incondicional del amor familiar. que nunca se apaga. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. En el misterio de los niños Soder, Un caso que nos invita a reflexionar. sobre los secretos que esconde la vida. Y la persistencia de la esperanza. Incluso cuando todo parece perdido,